Floricanto.digital presenta. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, pon en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Un saludo a todos desde la Escuela Bíblica Diocesana. Aquí nos encontramos una vez más en esta lección divina que lunes a lunes grabamos y se publica en la semana para todos ustedes. Vamos pues a comenzar en esta semana ahora el 6º domingo de Pascua. Con el favor de Dios vamos recorriendo ya este camino hacia Pentecostés, muy cercanos ya a esta fiesta. Chela, Erika. Hola, Padre, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bien, pues su servidor Rogelio Calderas, padre, sacerdote, coordinador de la Dimensión de Pastoral Bíblica en la Diócesis de Querétaro. Bien, pues vamos a comenzar nuestra lección con el texto de este 6º domingo. ¿Cuál es? Bien, es el Evangelio de Juan, que todavía continuamos viendo el Evangelio de Juan, Muy bien. en el capítulo 14, versículos del 23 al 29. Bien. ¿Haces tú primero Sí. la lectura y después me voy yo? Ok, la lectura la voy a hacer de la versión de la Biblia latinoamericana Sí. y dice: Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Saben que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, la palabra del Señor. Juan es el Evangelio. Es el Evangelio, es el Evangelio. Es Evangelio de San Juan, capítulo 14. Ajá, Vamos a- versículos 23 al 29. Del 23 al 29. Sí. Vamos a escucharlo una vez más, ¿verdad? Siempre, repito, nos conviene leerlo 1 o 2 veces y a veces hasta más, Hasta más. para veces, poder Padre. entender los elementos, palabras, expresiones que hay en él. Chela, Sí, si Padre, quieres, cómo no. Yo les leo el Evangelio correspondiente de la Biblia de Jerusalén. Y dice, Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la del mundo. No os sintáis turbados y no os acobardéis. Ya me habéis oído decir, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraráis de que no me vaya de que me vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo,
Y esto os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues vamos a analizar el texto, a ver los elementos que hay para poder favorecer mejor nuestra oración, nuestra lectura orante de la Santa Palabra de Dios. Bueno, pues estamos en el Evangelio de San Juan, ¿no? Capítulo 14. Si comenzamos a ver, desde el capítulo 14 empieza Jesús ya a hablar de que se va, de que se despide, ¿verdad? Una vez que celebró la última cena donde lavó los pies a los discípulos, bueno, pues ya había salido Judas y comienza Jesús un discurso de despedida. De despedidas, de hecho son los discursos de despedida. Uh-huh. Y en este evangelio, Padre, aún esto que el Señor les dice es como, vamos a decir, como la sobremesa. Ajá, todavía están reunidos en el cenáculo y es como la sobremesa que está con los discípulos y les está hablando. Entonces, bueno, pues ya tenemos que está Jesús, están los discípulos. Habla del Padre. Habla del Padre también. Del Espíritu Santo. Y la palabra. Aquí él habla de la palabra. Sí. Del amor, si alguno me ama, guardará mi palabra. De la alegría. De la alegría. Ajá. Sí. Enviar también, que el Padre enviará en mi nombre, cuando está hablando del Espíritu Santo. Ajá, sí. También nos dice que no nos sintamos turbados, espantados, acobardados. Cierto, muy bien. Me voy y volveré. Ajá. Sí, se está despidiendo. Sí, son los discursos de despedida en los cuales nos está narrando San Juan. Dice que se va al Padre. Se va al Padre. Que ya se empieza a escuchar en las lecturas al Espíritu Santo con más fuerza. Claro. Sí. Y en esta parte habla del Espíritu Santo como un maestro, es el que va a enseñar y va a recordar todo lo que él ha dicho. Que él se va al Padre y que va a venir, o que enviará un Paráclito. En la Biblia de América dice el Consolador. Aquí el intérprete. Acá el intérprete. El intérprete. Por eso es tan importante tener las lecturas exactamente para escuchar las traducciones que hay y el vocabulario que se utiliza. Claro. ¿Qué otros elementos podemos descubrir? Bueno, ya vimos las acciones o la conveniencia de que Jesús se vaya es para que venga el Consolador. Que venga el Consolador, exactamente. El Paráclito, todo lo que hará el Espíritu Santo en su Y también cómo marca el Señor Padre que guarden mi palabra. Cierto. Eso es muy importante, ¿sí? Hacer presente, o sea, Jesús hace presente el que guarden su palabra. Primero ser fiel a sus palabras, dice, ¿no? Claro. El que me ama, dice, se mantendrá fiel a mis palabras. Guardará mi palabra y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Y en cambio contrapone enseguida en el versículo 24, el que no pone en práctica, esto, el que no guarda sus no. palabras, ¿Sí? es el que no me ama. Como que el guardar las palabras y el amor van implícitos. Van de la mano, una cosa lleva a la otra. El que ama a Jesús guarda sus palabras. El que no ama a Jesús, pues claro, no guarda sus palabras. Y además otra cosa, Padre, en relación a estos versículos, que es, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Presente la Trinidad. Sí, porque es una dice, inhabitación trinitaria, claro, porque totalmente. Dice vendremos, no dice vendré. Claro, no habla en singular, ni tampoco está hablando nada más mi Padre y yo, sino que ya está haciendo vendrá el Paráclito y vendrá el ya está la Trinidad presente obrando ahí, en la inhabitación trinitaria, ahí en plenitud. Sí, es la inhabitación trinitaria. Y habla de creer. Sí, claro, de creer. Muy bien. Además, ya en los últimos versículos del texto de este domingo, dice la paz. Entonces, primero lo de las palabras y el amor. Es necesario que se vaya, que guarden sus palabras para que pueda venir también el Padre a habitar en ellos. Luego viene el Consolador, como que es el segundo momento, cuando habla de Jesús, de que Él se va al Padre para enviar al Consolador y con todas las bondades, bendiciones que traerá. Y ya la tercera parte es esto de la paz.
Sí, son tres actos bien marcados de cómo el Señor está introduciendo a los apóstoles en esa vida trinitaria, Claro. en ese amor de la Trinidad. Lo marca muy clarito. Sí. El distanciamiento de Jesús de sus discípulos debe traerles paz a los discípulos. Sí, lejos de entristecerlos y de espantarse, de qué vamos a hacer ahora que no esté el maestro, Sí. ya se va, ¿qué hacemos? Sí, dice, Bueno, no se inquieten, no se no tengan miedo. inquieten, no se tengan miedo. inquieten. Por Acá eso la dice paz. angustia. Es que imagínate la angustia de que ya se va el Claro. maestro, ya se va, ¿y qué vamos a hacer? Pero en el texto dice que no haya en ustedes angustia ni miedo, pero lo dice despuesito de la paz, que dice, no es como la del mundo. Claro, la paz que Entonces, yo les doy no es la paz Ajá, del no se mundo. esperen estar tranquilos, ¿no? Ajá. Sino que van a pasar cosas, pero no tengan angustia ni miedo. Yo Porque volveré. no están solos, Dice- claro. Saben que les dije me voy, pero volveré a ustedes. Y siempre tener presente de que Él es fiel a su palabra. Claro. Claro. Bien, entonces Jesús les deja la paz, como un anticipo de que Él volverá, para que estén en paz mientras Él regrese, Claro. porque Él vuelve, ¿no? Él volverá según su palabra, según su promesa. Y dice, en la última parte del 28, si de verdad me aman, deberían alegrarse de que me vaya al Padre, ¿no? Porque el Padre es mayor que yo. ¿Mayor en qué sentido? Muy fácil. Pues, A a ver, padre, ahí va. ¿Por qué dice que es mayor? Bueno, aquí hay que precisar alguna cosa. Sí, porque Sí, porque, bueno, la interpretación que yo hago que yo Sí. alcancé en esto, el Sí. Padre es mayor. Hay que acordarnos, siempre tener presente el actuar de las tres personas de la Santísima Trinidad, cuál es el actuar de cada una de ellas. Sin esa, es como la economía trinitaria. sí, ¿Cuál es el quehacer de cada una de esas personas? Entonces, el Padre creador, porque Él ha creado todo. ujú, Por eso. Dale todo. Él es el creador, Él da todo. sí, pero- Entonces, el Hijo redentor, el Hijo nos está redimiendo y de hecho ya nos redimió. Pero el Pero- Padre no los dio. Pero exactamente, el Padre es el que da todo, el Padre es el que hace todo, el Padre es el creador. Esa es la visión mía, a lo mejor. Sí, no, de acuerdo. Solamente Jesús hace esta distinción de que el Padre es mayor que Él, porque pues Él vuelve al Padre y de Claro. algún modo ha venido para cumplir la voluntad del Padre. Él siempre habla de Que hablábamos la glorificación en, Sí, el claro. Evangelio pasado, cómo va la glorificación que Él hace obedeciendo a la voluntad del Padre, cómo Exactamente. glorifica al En ese Padre. sentido Él lo pone siempre Ok. como mayor. Sí, que claro. No es que en esencia o naturaleza sean uno mayor que otro. Eso cae en una herejía. ¿verdad? Claro. Sí, claro. Aquí, en el comentario que viene aquí abajito Sí. del texto, Sí, habla de esa parte y dice que San Hilario escribía, el Padre es más grande por ser el que da, eso. pero si da al Hijo su propio ser único, el Hijo ya no es menos que el Padre. Así es. Están en, Ajá, sí, pero en están en una el igualdad mismo- de circunstancia, en un actuar diferente, pero en la misma sintonía de los planes divinos del Señor. Ok. Que bueno, ya en meditación yo diría que hay unas interpretaciones que hablan sobre su condición de humano, Claro. ¿no? De hombre. Claro. También habla, cuando habla de ese punto, Por eso se está despidiendo, Ajá, porque Él sí, vuelve al Padre, a la cielo, cielo. al cielo. Ajá, exactamente. Bueno, entonces, nada más como para sintetizar, vale la pena subrayar que Jesús está despidiéndose, Jesús está hablando de que guarden sus palabras, guarden sus enseñanzas, porque así el amor permanecerá en ellos y el Padre también a través de su palabra. Segundo, pues les habla de esta venida del Consolador, de esta venida del Espíritu. Él Tiene necesita que irse ir para para que enviarlo enviar desde el exactamente Espíritu Santo. y la paz. Y luego finalmente les dice, si me voy no se vayan a quedar intranquilos, inquietos, con miedo, no, les dejo la paz para que estén ustedes y se dispongan a mi regreso, a mi retorno. ¿verdad? Yo regresaré, me voy, pero regresaré a ustedes. Así que Jesús vuelve al Padre, les deja la paz y vendrá el Espíritu Santo. Bueno, este es más o menos como el comentario que podemos entender en esta primera parte de la lectura y la comprensión. Vamos a pasar al segundo momento de la meditación. ¿Qué nos dice? ¿Qué le dice a cada uno de nosotros que estamos meditando el texto, que estamos leyendo, que estamos profundizando? Aquí hay que descubrir los valores, a veces nos ayudan valores, antivalores. Claro. ¿Alguna meditación que ustedes hayan hecho que gusten hacer? Yo me fui, padre, por el lado
Con este evangelio, el Señor nos ratifica una vez más su cercanía. Cierto. En el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, ni siquiera, o sea, era un Dios lejano. Había que ir a lo alto para tener ese encuentro con Dios. Había que ir al templo, porque el templo era el lugar donde estaba Dios. Había que salir de lo humano, vamos a decirlo así, de lo terrenal, para trascender a lo sagrado y poder tener ese encuentro con Dios. Entonces, con Jesús y el regalo, la gracia que el Señor nos da de haber enviado a su Hijo para redimirnos, tenemos a ese Dios cercano. Y tan cercano está de nosotros que ya no tenemos que ir al templo y que ya lo humano ya no es profano sino divino, porque se ha divinizado con su encarnación. Bien. Al encarnarse el Señor, ha divinizado también lo humano. Entonces, lo humano y lo divino nunca puede ir separado. No se puede separar como anteriormente en el Antiguo Testamento. Y la maravilla, lo máximo, así el máximo regalo, que nos habita. Eso iba yo. Entonces, la Nos cercanía, habita. como dices, la está en meditación es nosotros. cómo es Dios tan cercano. Por un lado, desde hacerse hombre semejante Claro, a nosotros, ajá. estamos en el pecado. Y segundo, ahora que puede habitarnos por medio de su espíritu. Y al darnos- Y que en esa habitación de nuestra, que, o sea, llega y hace morada en nosotros, en esa morada, porque nosotros somos templos vivos del Espíritu Claro. Santo. Ya no tenemos como anteriormente ir al templo, ofrecer la ofrenda. Que el templo es un lugar de encuentro con el Señor, sí, pero yo soy templo del Espíritu Otro Santo. lugar Espérame, de nos encuentro. quedamos ahí, porque dice, Sí. entonces vendremos a Él para poner Y nuestra haremos morada en Él. morada. Vendremos habla en plural. La o sea, Trinidad. somos templo de la de Santísima, la Santísima Trinidad, no nada más del Espíritu Santo. Correcto. ¿sí? Ajá, De la Santísima Trinidad. Entonces ya hay una cercanía pues indescriptible, porque no nos cae el 20 de que estamos habitados por esa Trinidad que es amor. Sí. Bueno, pero hay una condición para esa habitación, Vivir en gracia. estar guardando la palabra de Dios. Sí, Por exacto. eso, sí. Entonces, guardar la palabra de Dios no significa nada más que nos la aprendamos de memoria o la conozcamos. Claro. Sí, Sino no ponerle en vivirla, práctica. ponerla en práctica. Vivirla, ponerla en práctica y enseñarla. Así es. Entonces, mi meditación sí iba en ese sentido de testigo, ¿no? De ser testigos de la palabra de Dios. Y testigos quiere decir en griego mártir, ¿no? Mártir. Mártir. Ujú. Entonces, en ese tiempo, yo me puse a pensar, bueno, entonces los testigos sí eran los discípulos, pero a lo mejor Judas, Pilatos, los fariseos no eran testigos, aunque estaban ahí viendo, como no vivían y no creían la palabra, pues no pueden ser mártires de esa palabra y entonces no son testigos, y por eso ahora que nosotros no lo vemos y no estamos sensiblemente tocándolo, sí podemos ser testigos de eso. Sí, ¿no? pero podemos hacer remembranza también en un pasaje del Evangelio donde el Señor les dice, hagan lo que ellos dicen, o sea, si son doctos en la ley, Ajá. nada Hagan más. lo que ellos dicen, pero no lo Pero sienten, no lo ¿verdad? Cuando se sienten. refiere a los escribas, Exactamente, Ajá. entonces es un poco en lo que tú meditas. Ajá. Sí, de nada me sirve a mí aprenderme la Biblia de memoria, recitar los versículos, capítulos y todo de memoria si yo no he encarnado Ujú. esa palabra que me lleva a transmitir el mensaje de amor que el Señor me está pidiendo. Sean fiel a mi palabra, Claro, ¿sí? claro. Guardarlas. Guardarla. Ajá, Y otra, guardarla. y si nos vamos en orden, es Sí. el que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío. Quiere decir que no lo haces tuyo Claro. porque no conoces, no puedes amar lo que no conoces. Claro. Entonces, esto de guardar las palabras no nada más tiene que ver con vivirlas, o sea, no nada más tiene que ver con que nos las aprendamos o las conozcamos, Hay que vivirlas. hay que vivirlas, pero tampoco nada más tiene que ver con vivirlas, Fácil. sino que tienes que estar Claro. otra vez llenando de su palabra para Claro. poder vivirlo, o sea, es una cosa que No lleva a das la lo que otra. no tienes. Sí. Exacto, No das entonces lo que no tienes. por eso dice el que no me ama no guarda mis palabras. Pues, si no Sí. lo conoces, no lo puedes amar. Y de ahí la importancia, Padre, por Sí. ejemplo, de estas lecciones que compartimos con todos Sí, ustedes. claro. Ujú. Ese compartir la palabra, pues es estar teniendo presente al Señor siempre en nuestras vidas, Correcto. ¿verdad? Ujú. Sí, mi meditación iba en otra línea. Yo me puse a pensar en el sentido general de cuando yo me despida, cuando uno se despide, que va a salir o que uno ya está enfermo y piensa uno que la muerte está cerca, bueno,
¿qué voy a dejar? ¿Qué huella voy a dejar? ¿Qué herencia? ¿Qué palabras? ¿Qué enseñanza? ¿Cómo me van a recordar? Entonces, una meditación, ¿cuál es la heredad que yo les dejo a ustedes, que yo voy a dejar a otras generaciones? Yo creo que es una buena oportunidad este sexto domingo, ¿verdad?, de la Pascua, meditar en eso que también nosotros podemos dejarles a otras generaciones. Jesús les está dejando sus palabras, les está dejando la paz y les va a enviar el Espíritu Santo una vez que ya no esté con ellos. ¿Y nosotros qué vamos a dejarles? A los hijos, en el caso de los padres, ¿qué vamos a dejarles? A los jóvenes, que estamos hablando mucho en la diócesis de Querétaro y en el país sobre los jóvenes, ¿qué les vamos a dejar? Entonces, habrá que pensar en esa herencia, en esas palabras, en esas enseñanzas que les dejamos. Y les dejamos un mundo de paz también. Claro. Y desde luego, pues saber que el Señor, ¿verdad?, nos da aquello que necesitamos siempre para comunicarlo a los demás. En este caso, el Espíritu Santo. Ya el Señor nos ha dado a nosotros bastantes cosas, bastantes bendiciones, y eso mismo es lo que nosotros hemos de comunicar a los demás, como lo hace Jesús. Todo lo que el Padre le ha dado es lo que le comunica a sus apóstoles, y ellos van y también lo transmiten a otros. Pues creo que por ahí también tenemos otra línea de meditación, cada uno de nosotros, ¿verdad?, a nivel de la familia, y sobre todo al final de este mes de mayo que estamos ya concluyendo, mes de la madre, mes del maestro y de María. Pues vamos a pasar, si quieren, vamos a dar el siguiente paso a lo que es ahora el momento de la oración. Todo esto que hemos venido profundizando del texto, ¿cómo lo elevamos en plegaria, en oración a Dios? ¿Qué oración le podemos expresar al Señor? Ya vimos que nos dijo, ya meditamos, ¿verdad?, cómo nos iluminan nuestras vidas. ¿Y ahora qué le decimos? ¿Qué le podemos decir al Señor ahora sabiendo que se va, pero que vendrá? Me voy, pero regreso. Nunca los dejo solos. ¿Cuál sería tu oración? Bueno, mi oración, Padre, sí, pues en esa confianza que me da el Señor, que siempre está conmigo, porque habita en mí, sí, que a través de su palabra me permita ser mensajera de la paz. Un mensaje de paz, comenzando con los más próximos, porque generalmente en las familias, que es lo más próximo que tenemos en las familias, sí, claro, no alcanzamos a vivir en esa paz que el Señor desea. Entonces, pues sí, como hemos estado meditándolo y leyéndolo, la paz del Señor es otra, no es la paz de este mundo, es otra. sí. Entonces, que logre trascender en mis actos y que logre trascender en mis acciones, en mis pensamientos, a llevar un verdadero mensaje de paz, pero de la paz del Y como Señor. oración, ¿cómo lo dirías así? Pues pedirle al Señor que me dé, a través de su Santo Espíritu, la sabiduría de poder transmitir ese mensaje de paz. La paz de Él, la paz verdadera, la paz que une y no la paz que desune. No el permanecer pasiva, porque una cosa es la pasividad y otra cosa es estar apacentados en el amor de Dios. Sí, claro. Entonces, no permanecer en ese estado como de anestesia, no pasa nada, eso no es paz. Paz es poder unir, no dividir, transmitir, ¿para qué? Para hacer crecer a mis hermanos en la misma sintonía en la que yo me encuentro con el Señor. Y la paz es la presencia de Dios. Claro. Ojalá que siempre pidamos la paz al Señor, que es el que nos da la paz. Claro. Él es nuestra paz. Erika, una oración tú que te dirijas al Señor a la luz de esta palabra. Sí. Señor, yo te doy gracias por el envío del Espíritu Santo. Permíteme, te pido que esté yo permanentemente en gracia para poder recibir esta presencia del Espíritu Santo en mí y poder tener vivo en mí esta intención y esta luz para ver tu palabra como tú quieres que la veamos, que yo no la interprete como yo quiero, como a mí me conviene, sino como el Espíritu Santo la ha inspirado en quienes la han escrito, y poder entenderla para poder vivirla correctamente, no según yo, sino según tú. Y que ese conocimiento y esa luz que permanezca en mí me haga estar cerca de ti y amarte mejor y más cada día, para poder ser testigo y que los que no creen en nosotros los cristianos puedan verte y puedan sentirte que estás presente, aunque sensiblemente no lo estés, en las acciones que hacemos a través de ti.
que ellos puedan verte a ti. Eso te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén. Yo me gustaría que a ver si nos sale el canto ese de tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Siempre la palabra de Dios es vida, es luz para nuestros pasos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has regalado en este día, que ha venido para darnos vida, habitar entre nosotros, poner su morada en nuestro corazón. Queremos que ahí te quedes, queremos que allí habites para que nos transformes nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras vidas y podamos actuar movidos siempre por tu palabra y que nos traiga la paz, nos traiga esa fortaleza que necesitamos en medio de nuestras debilidades, que nos quite los miedos, los temores al no sentirte a veces cerca o no sentir tu presencia. Que tu palabra, Señor, nos dé esperanza, nos dé vida y nos anime en medio de las pruebas y dificultades que vivimos día con día. Y Señor, pues que tu palabra se cumpla, que venga tu Espíritu Santo sobre nosotros como lo prometiste. Te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, pues es nuestra oración que dirigimos al Señor. Cada uno por allá en su casa, donde se encuentre viendo esta meditación y esta lección divina, pues haga también su oración. Les encomendamos que hagan su oración y en este mes de mayo que está llegando a su final, de manera especial encomendarnos también a la Santísima Virgen María. Bueno, pues vamos ahora pues a la acción. Después de la oración vamos a aterrizar y a ver qué propósito, qué acción o qué podemos seguir también meditando, es decir, contemplando ahora con más detenimiento a la luz de este texto. Contemplación y acción. ¿Cuál es su contemplación? Ay, la mía fue definitivamente, si alguien me ama, guardará mis palabras. Si yo lo amo, si yo digo que lo amo, pues sí debo de poner interés en su palabra, ¿no? O sea, para mí lo más importante sobre todas las cosas es el amor que le tengo y el compromiso que tengo con él sobre el amor que él me tiene, ¿no? Entonces sí tomar en serio esta cuestión de si tenemos oportunidad de estudiar un poquito más la Biblia, si tenemos oportunidad de poder hacer estas lecciones, por lo menos si no voy a estudiar la palabra, tratar de hacer mi lección por lo menos una vez a la semana, poner total atención en la misa cuando se lee el Evangelio, en las lecturas, ¿no? Sí. Ir preparado. Yo creo que si entonces ponemos ese interés, o sea, aquí ya nos dice claramente la importancia que tiene la palabra de Dios, y también el Concilio Vaticano nos la pone a la par de la Eucaristía. Entonces volver a revivir la palabra en mi vida, ¿no? No dejar ahí la Biblia de adorno en mi casa. Entonces retomar la palabra, volver a empezar a decir, a ver cómo puedo abordarla. Ese sería tu propósito, tu contemplación. Así también, es, porque ahí hay que detenerse uno a profundizar usted. Sí. Okay. Bueno, gracias. Bueno, la mía sería por el lado de la paz. Contemplar siempre ese mundo de paz y bien. Paz y bien. Paz y bien, como San Francisco. Paz y bien, claro. Sí. Ese mundo de paz y bien. Y pues sabedora de que esa paz y ese bien solo se dan siendo fieles al Señor. Bien. En la fidelidad del Señor. Entonces esa sería mi línea de contemplación y mi propósito. Bueno, pues entre más cercana esté yo del Señor a través de su palabra, más posibilidades tendré yo de ofrecer paz y bien a mis hermanos. Muy bien. Pues otros propósitos podrían ser también, además de los que ustedes han sugerido para su propia vida, pues seguramente es seguir guardando las enseñanzas de Jesús. Ya un poco en la línea que decías, Erika. El seguir conservando estas palabras, recordándolas, traerlas a la memoria y a la vez también enseñarlas a los hijos, en el caso de los padres, ¿verdad? Enseñarlas en las escuelas, transmitirlas, ¿verdad? Esas palabras que a nosotros nos dan vida son los consejos que vienen fundamentados de la Escritura y habrá que transmitirlos a otros, ¿verdad? Para que sigan dando vida y el amor se siga transmitiendo a través de esas palabras, el amor de Dios. Un segundo propósito o acción, compromiso,
pues es precisamente insistir en nuestra oración, en la paz, ¿no? La paz que Tanta va en la falta línea que hace Dios- el mundo, Padre. Claro, si Jesús nos ha venido a traer la paz, nos ha dejado la paz, ¿por qué la estamos perdiendo? Claro. Pues hay que volverla a recuperar, y un propósito es cultivar la paz, Cultivar tratar la paz de crear verdadera. la paz La paz verdadera, del las Señor. condiciones para que el Señor se Claro, haga presente, claro. porque Él es la paz. Ujú. Si falta la paz es porque también falta Claro, Jesús muchas es veces, eso, ¿no? ese es el Por eso. centro. Pero la verdadera paz. La La verdadera paz. paz. Sí. Paz. Bueno, pues gracias, Gracias, Padre. Chela, Padre. Erika, Gracias. gracias a todos por Muchas acompañarnos gracias a en todos. esta tarde, noche o día, no sabemos allá a qué hora están ustedes Viéndonos. viendo Están a nuestra favor lección de divina. vernos. Les Gracias. esperamos Este mensaje. cada 8 días y mándenos, ¿verdad?, sus comentarios, sus Sus mensajes, sus meditaciones. meditaciones, oración. Sería bueno ir escuchando alguna oración ahora que se está acercando el final de la Pascua, pues alguna oración a Jesús que se va a los cielos dentro de 8 días. Bueno, pues gracias, ¿verdad?, por su Gracias. presencia, Erika, Padre. Chela, ¿verdad?, Gracias, Padre. por su compañía. Que tengan todos un buen día, que Dios les bendiga. Gracias. Florica.